Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Bienvenido. Y ya estamos llegando al final de esta serie de podcast de el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. Hoy día nos corresponde hablar sobre la iglesia de la Odisea. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 3, del 14 al 22? Se habla de la Odisea, de la iglesia que se cree rica, pero es tibia, la Odisea. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, ni que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de la Odisea era famosa por ser un centro financiero. Se caracterizaba porque era un lugar donde se fabricaba la vestimenta. La vestimenta era famosa también por su escuela de medicina y también reconocida por el colirio que se vendía en esos lugares, colirio que se echaba en los ojos. Por eso es que entonces la iglesia de la Odisea era totalmente falsa en su servicio. ¿Por qué razón era falsa? Porque las personas que estaban congregadas allí eran personas no regeneradas, no nacidas de nuevo. Por esto la iglesia de Cristo en ese lugar no recibe elogios. Es más, ahí se enseñaban herejías, como por ejemplo que Cristo era un ser creado. Y por eso entendemos entonces, y cosa que no es así, Jesucristo es eterno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos, todos los tres un solo Dios. Bueno, por esa razón y por esa herejía entonces es la tibieza de esa iglesia. La tibieza que le producía ganas de vomitar al Señor. Dice: porque eres tibio, yo te vomitaré. Vea usted lo que representa y lo que significa y lo que produce en el Señor un creyente indefinido, indeterminado, voluble. Por eso es que el reproche del Señor en este caso es lo siguiente: tu iglesia de la Odisea tienes un problema, pero tu problema es que no eres ni tibio ni caliente. Es por esto entonces que le producía ganas de vomitar al Señor. ¿Qué ocurría? Que en ese lugar
había un acueducto que llevaba agua impura y que eran sucias, pero además también eran aguas termales que llegaban a ese lugar. Por eso que Dios, viendo toda esa situación, entonces la iglesia, la gente de la ciudad vivía más bien una vida más bien de relajo, porque las aguas termales que llegaban ahí, que no eran aptas para muchas cosas, sin embargo, porque eran sucias, eran impuras, a la gente les servía para relajarse, porque claro, eran termales y rehabilitaban de alguna manera, rehabilitaban y servían para ese tipo de cosas en lo natural. Ahora, eran tibias, por eso es que Dios definitivamente le dice, ustedes son como las aguas que llegan aquí, son tibias. Son tibias, por eso es que no se pueden usar de la mejor manera para el servicio del Señor, porque las aguas que estaban ahí, que eran tibias, que eran termales, no eran bebestibles. No se podían usar y igualmente la usaban. Ahora, esa situación representaba a los cristianos de la Odisea. Allí había gente que era indefinida en su fe, no estaban definidos, no estaban sólidamente establecidos, eran doble ánimo. Era un falso cristianismo que vivían ahí. Entonces, tenían y lo que pasaba es que tenían una falsa sensación de seguridad. Claro que sí, porque resulta que ellos creían que todo lo hacían de la mejor manera. Ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. O sea, ¿qué tengo que aprender yo? ¿Qué más me van a enseñar si estoy espiritualmente rico? Sé todas las cosas, no tengo necesidad de nada. Por eso que el Señor le mira, le dice, el problema es que ustedes no saben realmente el peligro en que ustedes están. Porque ustedes dicen que son ricos, que no tienen ninguna necesidad, pero no saben que ustedes son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Esa era la situación, porque ellos estaban engañados y ensimismados con el falso nivel espiritual que ellos pensaban que tenían. Y esa era tenían una falsa sensación de seguridad, ya que se veían a sí mismos como espiritualmente ricos, sin necesidad, eran orgullosos de su estado espiritual. Por lo tanto, pero la verdad es que ellos estaban arruinados, estaban en la ruina espiritualmente. El diagnóstico espiritual de sí mismo estaba absolutamente equivocado, porque ellos pensaban que eran ricos, no tenían necesidad. Sin embargo, el Espíritu Santo les dice, ustedes están rotundamente equivocados, ustedes son desventurados, son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Dios les da un consejo. Mire, les aconsejo, Jesús les dice, les aconsejo que compren oro refinado en fuego, desechando toda la impureza, porque el oro, de la única forma que se descontamina y se le quita la impureza, es refinándolo en fuego. Es decir, tenían que pasar nuevamente por el fuego. En otras palabras, ellos tenían que volver a la cruz nuevamente, tenían que pasar por la experiencia de la salvación en Jesucristo. Y además también, producto de eso, era necesario que ellos se vistieran con vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque en primer lugar ellos estaban desnudos. Espiritualmente ellos creían que no tenían ningún problema, pero espiritualmente ellos estaban desnudos. Por lo tanto, su ropa espiritualmente no era nada, no tenían nada. Dios les dice, porque ustedes están desnudos, necesitan vestirse con ropa blanca. ¿Por qué? Porque están desnudos espiritualmente y dan vergüenza. Por esa razón, además, también, porque no saben, no ven espiritualmente, yo les aconsejo también que este colirio que sirve para los ojos naturales, pero yo les aconsejo que se compren, que tengan colirio espiritual para que se pongan en los ojos. ¿Para qué? Para que les desarraiguen y pueda ser sanado, se les desarraigue su ceguera espiritual
y sean sanados de su ceguera espiritual. Por esa razón el Señor les dice, yo les aconsejo que pongan sobre sus ojos colirio, es decir, los ojos del entendimiento sean abiertos a la fe. Ahora, la Odisea como iglesia tibia tenía, y este era el mayor problema de todos eran problemas graves, pero el mayor problema de todo, al autor de la vida, lo tenían afuera. Dice claramente la palabra del Señor, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y esto es lo más grave de todo. He aquí, Jesús hablando, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién sabe el mayor factor de ceguera espiritual, tibieza espiritual, desventura, miseria, pobreza, desnudez y un falso diagnóstico de su estado espiritual? Era que al autor de la vida, Jesucristo, no lo tenían en el centro de la iglesia, sino que lo tenían afuera. Lo más probable es que estuvieran llenos de actividades, de un sinfín de cosas. Pero y eran extremadamente ocupados, pero de quién se tenían que ocupar realmente era de Jesucristo, pero nadie lo echaba de menos, estaba afuera y estaba tocando afuera. Decía, déjenme entrar, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, toco, golpeo y abro y llamo y nadie abra. Si alguno oye, es que todos estaban muy ocupados, sus oídos estaban cerrados, sellados, no había nadie que escuchara la voz del Señor. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entonces si hay alguno siquiera, dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y finalmente dice, y al que venciere. En otras palabras, si el vencedor aquí no necesitaba hacer un heroico rescate, sino que la única acción valiente era abrir la puerta, nada más. Al que venciere, al que obedeciere, al que venciere, al que obedeciere, al que escuchare, nada más que eso, al que venciere. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado conmigo en mi trono. Al terminar esta serie de estudios, nos damos cuenta que la vida cristiana en realidad esencialmente es comunión con el Espíritu Santo, intimidad con Jesucristo, escucharle a Él, hacer la palabra de Dios. Y muchas veces la gente se desvía tanto y se dedica a la obra de Dios, que no es malo, pero deja de lado al Dios de la obra. ¿Qué nos enseña el mensaje a la Odisea? Ocupémonos del centro. Somos una iglesia cristocéntrica. Cristo tiene que ser el centro de nuestro servicio, de nuestra adoración, de nuestra devoción, de nuestra consagración, de nuestra lealtad, de nuestra fidelidad, de nuestra entrega. Él. ¿Por qué? Porque el libro de Juan dice, separado de mí nada podéis hacer. Separado del Señor la gente hace actividades, pero no es más que actividades y activismo. Pero cuando nos adherimos y unimos a la vid verdadera, Jesucristo, entonces pasamos a transformarnos en parte de la vid y tenemos la rica savia que la misma vid tiene. Dice el Señor finalmente, el que se une al Señor, un espíritu con Él. Yo le invito a que venzamos,
Abramos las puertas de nuestro corazón diariamente, en cada momento, en cada instante. Aferrémonos a Cristo, tomémonos de Él, obedezcamos su palabra, sumerjámonos en su colirio. Digámosle al Señor que a lo mejor muchas veces nos hemos equivocado, tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos, pensamos que somos lo máximo espiritualmente y a lo mejor estamos carentes de tanto de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser ricos en fe, ricos en sencillez, ricos en humildad, reconocer que somos necesitados de Dios y que Él en su amor viene a suplir las necesidades de nuestra alma. Que el Señor nos bendiga y venzamos como Jesús venció. Bendiciones. Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro.